Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Voy a compartir con ustedes el título del mensaje, ahí está, ustedes lo pueden ver. Dice, fieles en lo poco, la mayordomía que Dios honra. Los 2 últimos mensajes que yo compartí, los compartí relacionados con este tema de la mayordomía. Es un tema muy amplio y Dios nos ha ido dosificando de un tema junto con otro, porque así es Dios. Dios no nos da todo el alimento de una sola forma, de una manera inmediata, porque podemos luego no digerir bien el alimento. Así que Dios nos va dando porción tras porción, la porción para cada día. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de ser fieles en lo poco, porque esta es una mayordomía que Dios honra. El mensaje central de la mayordomía bíblica se enfoca, ya lo he mencionado esto, pero voy a tratar de conectar los mensajes anteriores con este. La mayordomía bíblica se enfoca en la idea de que todo lo que tenemos, todo, absolutamente lo que tenemos, le pertenece a Dios y nosotros somos simplemente administradores o cuidadores de los recursos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. En otras palabras, nosotros no somos dueños absolutos ni del tiempo. El tiempo es de Dios. Por eso hay que saberlo administrar, el tiempo. Sí, Pablo decía que fuésemos cuidadosos del tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Malos, y se van a poner más malos y se están poniendo cada vez más malos. Por eso nuestro tiempo necesitamos administrarlo adecuadamente y no perder el tiempo en cosas vanas. Invertir nuestro tiempo en lo que realmente tiene valor eterno. Por cierto, así entre paréntesis, para los matrimonios que posiblemente puedan decir, mi matrimonio está bien, qué bueno que tu matrimonio está bien, pero este tipo de eventos llevan como propósito que tu matrimonio mejore. No digas, ay, está muy caro. Yo pregunto, ¿valdrá la pena invertir $550 en tu matrimonio, sí o no? Bueno, esa es una buena administración, ¿sí? Entonces, seamos diligentes también, aprovechemos estos tiempos que Dios nos da para que nuestro matrimonio mejore y en ese sentido entonces podamos ser un mejor esposo, podamos ser mejores padres, mejores cristianos, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos dueños absolutos de nada. Todo le pertenece a Dios. El dinero, si tienes dinero en el banco o lo que Dios pone semanalmente o quincenalmente en tus manos, de los recursos que generas por cuestión de tu trabajo, todo es de Dios. Ese es el concepto principal de la mayordomía y nos tiene que quedar muy bien claro, ¿verdad? Porque a veces decimos, esto es mío y yo no lo comparto con nadie. Bueno, vean nada más ustedes cómo era el estilo de vida de los primeros cristianos. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo ellos fluían en un dar
y en un administrar adecuadamente lo que Dios ponía en sus manos. Entonces, nuestra responsabilidad en todo lo que tiene que ver alrededor de nuestra vida cristiana, como el tiempo, los talentos, el dinero, los bienes materiales, nuestra responsabilidad es usarlos de manera sabia, de manera justa, para que en todo Dios sea glorificado. Pero para hacer una adecuada mayordomía, resulta que Dios demanda y requiere de nosotros fidelidad. ¿Qué requiere de nosotros? Fidelidad. Jesús estableció este principio ahí en Lucas 16:10. Él dijo: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos o infieles en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Sí? Los jóvenes, las señoritas que forman parte de un hogar, tienen que ser fieles. ¿Sí? Tienes que ser fiel en la escuela, tienes que ser fiel en el respeto y en la honra con tus padres, como sean, porque hay jóvenes que luego dicen: es que tú no sabes cómo es mi papá. No, no lo sé, tú lo sabes cómo es tu papá, pero eso no significa que vas a deshonrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Hay que ser fieles ahí, honrando a nuestros padres. ¿Por qué digo esto? Porque así lo dice la Biblia. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el mandamiento que tiene promesa. ¿Sí? Así que este principio que establece Jesús no es un principio que lo aplican unos y otros nada más. Este es un principio general, es un principio universal, es para todos. Hace algunos años conocí a un hombre. Él era un conserje que trabajaba por las noches en una empresa muy grande. El trabajo de él era muy simple. Él limpiaba oficinas, sacaba la basura, él ordenaba lo que estaba en desorden. Pero ahí en el desarrollo de su trabajo nadie le aplaudía, tampoco nadie lo veía, y además nadie pensaba que su trabajo era importante. Pero había algo diferente en él. Este hombre, cada noche antes de irse a casa por cuestión de terminar su trabajo, se cercioraba y se percataba de que cada una de las oficinas que él limpiaba quedaran impecables. Acomodaba papeles, limpiaba los escritorios, incluso ordenaba cosas que no eran su responsabilidad hacer. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ordenaba cosas que no eran su responsabilidad hacer. Por cierto, si en alguna ocasión aquí en la congregación, en el edificio de esta congregación, miras algo que está desordenado, aunque no sea tu responsabilidad, creo que sería bueno que lo ordenaras, ¿sí o no? ¿Sí? Mira lo que pasó con este hombre. Un día, sin saberlo, limpió la oficina del dueño de la compañía. Mientras él estaba ahí limpiando, haciendo su trabajo, vio algunos documentos en la oficina del dueño y se percató que eran documentos muy importantes, pero estaban todos desordenados, ¿sí? Y en lugar de ignorarlos y decir: pues así que se queden, yo no los desordené, él de manera cuidadosa se puso, con mucha paciencia, se puso a ordenarlos y a organizarlos. Al día siguiente, cuando el dueño entró a su oficina, ¿qué creen lo primero que vio? Pues el orden que había él visto ahí en su oficina. Pero no solamente este hombre notó el orden, sino además algo más importante. Él notó el espíritu de alguien, de una persona que cuidaba lo que no era de él como si lo fuera. Días después, este dueño lo llamó al conserje y le hizo una pregunta. Le dijo: a ver, respóndeme, ¿por qué haces más de lo que se te paga? Y el hombre,
con una humildad que lo caracterizaba, un buen hombre, un hombre responsable, él respondió: mire, nada de lo que está aquí es mío, pero el hecho de que nada de lo que está aquí es mío no significa que yo voy a deshonrar a Dios, porque Dios está viendo no solamente todo lo que hago, Él está viendo la actitud de mi corazón con la que lo hago. ¿Sí? Años después, este hombre dejó de ser un limpiador de oficinas y recogedor de basuras. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el dueño decidió promoverlo como el administrador de una de las áreas más importantes de la empresa. Bueno, esta anécdota o esta historia de la vida real nos habla de lo que precisamente se estaba refiriendo Jesús cuando establece este principio, que para mí me parece un principio poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque cuando lo aplicamos funciona. Y el principio de Jesús es: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. ¿Qué sería lo contrario? El que es infiel en lo poco o deshonrado en lo poco, pues también en lo mucho será infiel y deshonrado, ¿verdad? Ahora, escuchen esto, jóvenes, no se distraigan, ¿sí? Escuchen esto: si ustedes aplican este principio a su vida diaria, va a haber bendición para ustedes. Y en el desarrollo que van madurando ustedes en su vida diaria, que van creciendo, esta clase de principios bíblicos que Jesús, especialmente que Jesús habló, nos van a ser de mucha bendición en la vida y nos va a ir bien. Déjenme decirles que en el reino de Dios, al cual ahora pertenecemos todos los que somos nacidos de Dios, en el reino de Dios la promoción a mayores responsabilidades no viene por el talento. Las capacidades o los talentos son regalos que Dios nos da. Y esos, los talentos y las habilidades, los dones son irrevocables. Dios nos los da y no nos los quita otra vez. Pero cuando Dios quiere promover a alguien, no lo promueve por el hecho de que tiene un bonito talento o un buen talento. Tampoco en el reino de Dios la promoción a mayores responsabilidades viene por simpatía, por carisma, por parentesco. No viene tampoco por el vasto conocimiento bíblico o teológico, aunque hay que tenerlo. Pero la promoción a responsabilidades mayores vendrá por la fidelidad. Así de simple, por la fidelidad. ¿Por qué digo esto? Porque a través de los años que tengo caminando con el Señor y sirviendo al Señor, me he dado cuenta de servidores en una congregación como esta o cualquier otra, que hay quienes quieren estar en autoridad sin antes estar bajo autoridad. Y en el reino de Dios así no funciona. ¿Se acuerdan cuando le hicieron una petición Jacobo y Juan a Jesús? Que fueron con Jesús y le dijeron: Señor, queremos que nos cumplas lo que te vamos a pedir. Y el Señor con mucha paciencia les dice: a ver, ¿qué quieren? Bueno, queremos que cuando estés allá en tu reino nos pongas a uno a la derecha y al otro a la izquierda. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta de Jesús? Eso no me corresponde a mí darlo, porque eso proviene de Dios. Pero si tú quieres ser grande en el reino, ¿qué dice Jesús? Aprende a servir a los demás. Así de fácil. Esos son los principios que se manejan en el reino de Dios. En el mundo, no se diga en la política. En la política se manejan sobornos, en la política se manejan los parentescos, el favoritismo y muchas otras cosas más. Pero en el reino de Dios, para estar en un lugar de autoridad y de mayor responsabilidad, se requiere fidelidad. Por eso el tema: fieles en lo poco, esta es la mayordomía que Dios va a honrar. Algunos otros servidores que yo me he encontrado por ahí se afanan tanto por ser usados que se promueven a sí mismos sin antes ser fieles en lo poco. Y andan ahí
andan ahí buscando dar a conocer su ministerio o sus dones. No quieren ser fieles en lo poco. Por lo tanto, la idea que nos ofrece Jesús en el principio que ya mencioné es que Él, escuchen esto, Él no mide la mayordomía por la cantidad que administramos, las cosas que administramos, sino más bien Él mide la verdadera mayordomía por la fidelidad con la que administramos lo que ya tenemos. Si ya Dios te dio un don, si ya Dios te dio una responsabilidad, si ya estás desarrollando una función en el ministerio, en la iglesia local, la pregunta es, ¿cómo estás administrando lo que ya tienes? ¿Con fidelidad o con negligencia? Por eso es el tema, y por eso es que es para los jóvenes y es para los adultos. Seamos fieles en lo poco, porque esa es la mayordomía que siempre Dios va a honrar. Además, un día, esto tenemos que también entenderlo y nos tiene que quedar muy bien claro aquí en nuestro corazón. Un día todos seremos llamados a rendir cuentas. ¿Sí? Todos seremos llamados a rendir cuentas. ¿Escucharon el mensaje de nuestro pastor Chuy en la mañana? Bueno, hay 2 juicios que se van a llevar a cabo. El juicio final, conocido como el juicio del gran trono blanco, donde ¿quiénes van a estar ahí? Los que rechazaron el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero habrá otro juicio que se le conoce como el tribunal de Cristo, y ahí estaremos usted y yo, los que ya fuimos lavados con la sangre de Cristo y nacimos de nuevo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues ahí va a ser la entrega de galardones. De todo, ahí se te va a recompensar por todo lo que hicimos cuando estuvimos en este mundo, ¿sí? Lo bueno y lo malo, ¿sí? Así que no voy a abundar más, pero un día todos nosotros, los cristianos, todos nosotros estaremos ahí ante el tribunal de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor cuando el Señor te pregunte, a ver, ¿qué hiciste con los dones que te di? No, Señor, pues ahí no va a haber excusas tampoco, ¿verdad? Así que hablar de mayordomía no es hablar solo de lo que tenemos, sino de qué tan fieles y confiables somos con lo que Dios nos ha confiado, entendiendo el principio elemental y general de la mayordomía, que es que Dios es el dueño, nosotros solamente somos administradores. ¿Qué somos nosotros? Administradores. En otras palabras, todo lo que tenemos es un encargo de Dios, no es una posesión permanente. Yo les decía en los mensajes anteriores, tus hijos son de Dios. Y un día Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos. Yo tengo 10 nietos y el Señor un día me va a pedir, y aquí está el mayor. El Señor un día me va a pedir cuentas. A ver, ¿qué hiciste con tu nieto? Ahora yo tengo la responsabilidad de hablar con él, de compartirle, de aconsejarle. Ya lo hice con mis hijos, pero yo pensé que había terminado mi responsabilidad, pero no, ahora tengo responsabilidad con mis nietos también. Y cuando tengo oportunidad, siembro la palabra con ellos. ¿Por qué? Porque entiendo que un día el Señor me va a pedir cuentas. No son míos, son de Dios. Los recursos que tenemos son de Dios. La esposa que tenemos no es nuestra, la tenemos prestada sola. Un día ella o yo nos vamos a partir de este mundo, ¿sí? Entonces, todo es prestado por Dios. Todo es prestado por Dios. Hemos dicho que la doctrina de la mayordomía no es una más de las enseñanzas de la Biblia, es todo un estilo de vida, es decir, cómo vivimos delante de Dios y cómo administramos cada día delante de Dios lo que tenemos, porque Dios nos está viendo. Como bien dijo el conserje amigo aquel, yo sé que todo esto no es mío, pero también sé que Dios me está viendo. Y no solamente está viendo cómo lo hago, sino con la conducta y la actitud con la que lo hago. Para los jóvenes, cuando mamá o papá te pide hacer algo, ¿con qué actitud del corazón lo haces? Porque a veces
A veces los jóvenes, papá le dice, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esta labor aquí en la casa? Y a regañadientes ahí. Bueno, yo sé que de esos jóvenes no hay aquí, ¿verdad que no? Digan que no, aunque sea por fe. Entonces, hoy vamos a aprender que la clave para crecer en la mayordomía no es pedirle a Dios, dame más, sino más bien es pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ser fieles con lo que ya tenemos. Es diferente, ¿sí? En otras palabras, antes de confiarnos Dios más, Dios va a ver cómo manejamos lo que ya tenemos. Y si Él ve que lo que ahora tienes lo estás administrando adecuadamente, te va a decir, te voy a dar más. Te voy a promover a una mayor responsabilidad. De eso se trata la vida cristiana. Voy a tratar por lo menos 3 puntos y de ellos vamos a tratar de aprender, ¿de acuerdo? El primer punto dice que Dios siempre comienza con lo poco. ¿Cuántas ocasiones vemos personas a nuestro alrededor en lugares de autoridad y de responsabilidad ministerial, especialmente cuando son lugares donde, lo voy a decir de esta manera, donde los proyectores están apuntando, es decir, son personas desarrollando un ministerio visible, y lo primero que hacemos es, yo quiero estar ahí, yo me quiero parecer a Él. No, más bien hay que parecernos a Cristo, ¿verdad que sí? Por eso Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos esta clase de personas que están figurando, que se les ha delegado una responsabilidad ministerial importante, ¿verdad? Y queremos estar ahí, pero antes de querer estar ahí, ¿por qué no nos preguntamos dónde comenzó su responsabilidad? ¿Dónde comenzó todo? Hay una historia en la Biblia que me va a ayudar a que entendamos este primer punto. Ya dije, el primer punto es que Dios siempre va a comenzar en lo poco. Las responsabilidades o la responsabilidad que Dios le delegó a David no comenzó en el palacio como el segundo rey de Israel, ¿verdad que no? No comenzó ahí siendo ya el rey. Y dicen los que conocen que cuando ya David fue nombrado y establecido como el segundo rey de Israel, ya tenía más o menos 30 años de edad. Pero su responsabilidad como segundo rey de Israel no comenzó ahí. ¿Saben ustedes dónde comenzó? En lo poco, a la edad más o menos de 17 años, de 15 a 17 años. Es decir, David pasó por lo menos 13 años cuidando las ovejas de su padre en un campo donde nadie lo veía, donde nadie lo reconocía, pero justamente ahí Dios lo estaba mirando, pero David no lo sabía. David solamente obedecía y era fiel en su oficio. Interesante la vida de David. Bueno, ahí en lo poco, no solamente aprendió David a ser un adorador, de hecho se le conoce como el dulce cantor de Israel, y ahí compuso muchos de los salmos que ahora nos bendicen mucho, como el famoso Salmo 23, ¿verdad? Ahí, en esos momentos los compuso David. Pero también ahí David, en ese momento, él aprendió lo que muchos de nosotros necesitamos aprender en el día de hoy, que es ser responsables en el ministerio que Dios nos asigne. Responsabilidad. Ahí en lo poco también David aprendió fidelidad. Por eso no hay que menospreciar a nuestros jóvenes o la poca juventud de nuestros jóvenes. Hay que ayudarlos a desarrollar, hay que ayudarlos a madurar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aconsejándolos, ministrándoles, compartiendo la palabra con ellos, siendo pacientes con ellos. Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, porque a veces los adultos tendemos a menospreciar
la juventud de nuestros jóvenes, pero escuchen esto, nosotros también como padres empezamos algún día siendo jóvenes y cometiendo muchos errores, pero en medio de esos errores siempre hubo, por lo menos conmigo, siempre hubo quien me corrigiera y quien me enseñara y quien me aconsejara, mi padre, ¿verdad? Entonces, ahí en lo poco, David aprendió fidelidad también, ¿sí? Vamos a leer un poco la historia de David. En 1 Samuel 17, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahí se narra la historia que todos conocemos cuando David mata a Goliat, el filisteo que desafió al ejército de Israel. Y ya todos conocemos la historia, pero resulta precisamente que David, cumpliendo con su responsabilidad en lo poco, un día su papá le dijo: tus hermanos andan allá en la batalla o están a punto de entrar en una batalla, ve, llévales comida a tus hermanos mayores. Y entonces David inmediatamente se prepara todo el alimento que iba a llevar a sus padres. Si trasladamos la actividad de aquel tiempo de David en lo poco, pues lo compararíamos a lo que hoy se conoce como el Uber Eats. David andaba de Uber Eats, ¿verdad? Fue a llevarle de comer a sus hermanos, pero estando ahí, desarrollando su oficio en lo poco, escuchó el desafío del gigante y mire las palabras de un jovencito fiel a Dios, de un jovencito que aprendió a adorar a Dios, de un jovencito que aprendió a escuchar la voz de Dios ahí en lo poco. En su lugar de quietud. 1 Samuel capítulo 17 versículo 32 dice, este es un diálogo que establece David con Saúl, el rey. Le dice David: mire, no te preocupes por este filisteo incircunciso, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Versículo 33, no seas ridículo, le respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. Y miren las palabras de David. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba ejerciendo su oficio en lo poco. Cuidando las ovejas y las cabras de su padre. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en lo poco siendo fiel, cuidando las ovejas de su padre. ¿Cómo? ¿Cómo lo estaba haciendo? Bueno, no solamente las cuidaba, sino que en ese cuidar arriesgaba su vida misma. Mire lo que dice: cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. ¿Qué hacía David? Perseguía al ladrón, rescataba a la oveja y no la abandonaba. Dice ahí, sigue diciendo, si el animal me ataca, lo tomo de la quijada, lo golpeo hasta matarlo. Y versículo 36 dice, lo he hecho con leones. ¿Alguno de ustedes ha enfrentado a algún león? Yo me imagino así la escena, nosotros lo leemos así bien simple, ¿sí? Pero ¿se pueden ustedes imaginar un león feroz, ¿sí?, queriendo atacar para matar a David? ¿De dónde sacaba esas fuerzas que lo llevaron a rescatar a esas ovejas que les quitaba de la boca y enfrentarse a leones y a osos? Bueno, de sus tiempos de intimidad que él tenía con Dios en lo poco. En lo poco. Así comienza Dios. Dios siempre va a comenzar en lo poco. Dice, lo he hecho con leones, lo he hecho con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Qué tremendo. A mí me gustaría tener jóvenes como estos. ¿Te gustaría ser un joven como David? Bueno, pues en tus tiempos de intimidad, en lo poco, sé fiel con el Señor. Ahí está la clave, ¿sí? Lo que dijo David en estos textos que acabo yo de leer, déjenme decirles que no fue una mera retórica literaria, que pretendía persuadir a Saúl. No. Era la realidad de su diario vivir, siendo fiel en lo poco,
Ahí ahí fue donde surgió la fuerza interior para enfrentar al tremendo Goliat, ¿sí? Bueno, y aquí cabe hacer una pregunta para meditar. ¿Qué hacemos cuando los problemas gigantes, como el Goliat, se levantan en nuestras vidas? ¿Los enfrentamos con valentía, con el respaldo de Dios, o huimos de ellos y los menospreciamos? ¿Qué hacemos? Porque hay ocasiones en que se nos presentan situaciones difíciles que para nosotros parecen como ese gigante Goliat, porque vemos nuestra condición y nuestra incapacidad. Pero escúchame bien, nuestra condición y capacidad no es una condición y capacidad humana, esa tiene que venir de Dios. ¿Cuándo viene de Dios esa capacidad espiritual para enfrentar las situaciones que se nos presentan? Cuando estamos en su presencia, adorando al Señor, escudriñando la Escritura, tomando tiempos de intimidad con el Señor, orando al Señor. Señor, me siento débil. Señor, esta situación excede mi capacidad humana, pero en ti, Señor, somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? Más que vencedores somos en Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 37, sigamos leyendo ahí, 1 Samuel 17, 37. Dice, el mismo Señor, ahí está la clave, que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatarán de este filisteo. ¿Se fijan cómo no se atribuyó él la responsabilidad? Se la está atribuyendo a Dios. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará también de este filisteo. Así que por fin Saúl accedió y le dijo, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Pregunta, ¿estaba el Señor con David, sí o no? Sí, como también contigo, siempre y cuando seas fiel en lo poco. Siempre el Señor va a estar contigo. Ahora, ¿saben ustedes por qué Saúl accedió a decirle a David, pues ve y enfréntalo y que Dios te bendiga? Porque Saúl sabía que Dios estaba con David, ¿sí? La pregunta para nosotros es, ¿tú sabes si Dios te respalda en todo lo que haces? Y si no, bueno, pues hay que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, quiero que me respaldes en la situación que tengo que enfrentar en este día, porque todos al abrir nuestros ojos no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Siempre yo en las mañanas cuando empiezo a orar le digo, Señor, dame tu gracia, dame tu sabiduría, porque no sé a lo que me voy a enfrentar en este día. Y resulta que Dios derrama de su gracia y de su sabiduría, y cuando vienen momentos y situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, ahí está la palabra haciendo su trabajo en el corazón. Bueno, vamos a tratar de aplicar de acuerdo al ejemplo de David, que cuidaba las ovejas y las cabras de su padre en lo poco. Lamentablemente en el día de hoy nos encontramos con pastores que no pastorean, que son pastores que se autonombraron sin antes haber sido llamados y probados en lo poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de ellos que se autonombraron pastores no son fieles en el cuidado de las ovejas y permiten que los ladrones los roben, los manipulen, manipulen las emociones, etcétera. Y de esos malos pastores, ¿sí?, abundan en el día de hoy, ¿sí? En la parábola del redil de las ovejas, Jesús los llama salteadores, ladrones y bandidos. ¿Por qué? Porque no entran por la puerta de enfrente, andan por encima, ¿sí? Sin embargo, Jesús ahí mismo en la parábola les da el contraste, hablando de él mismo. Y él dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, y obviamente no pretendemos ser como Jesús, pero el ejemplo de Jesús a nosotros los pastores nos enseña. El buen pastor, y cuando dice el buen pastor implica que hay malos pastores, como ya lo mencioné. Y de hecho, si nosotros nos consideramos padres de familia,
tú tienes tu pequeña iglesia ahí, que es tu familia, tu esposa y tus hijos. Entonces, como padres de familia somos los pastores, los líderes de nuestra casa. Entonces la pregunta es, dice Jesús ahí, yo soy el buen pastor. ¿Eres buen pastor de tu casa? ¿Somos buenos pastores de nuestra casa? Dice, porque el buen pastor su vida da en sacrificio por las ovejas. Entiéndase, pastor de tu casa, das tu vida por tus hijos. ¿Sí? Versículo 12. El que trabaja a sueldo, la Reina Valera lo dice de otra manera, el asalariado, sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Esos son los malos pastores. Yo pregunto, ¿habrá de esos malos pastores en la actualidad? ¿Sí o no? Por eso Jesús advirtió en Mateo 24, mirad que nadie les engañe. Mirad, habla de estar atento. Versículo 14, vuelve a repetir Jesús, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Padre de familia, ¿tus ovejitas te conocen? ¿Y tú conoces a tus ovejitas? ¿Tú conoces a tus hijos? ¿Sabes de sus luchas? ¿Sabes de sus emociones, de sus sentimientos? ¿Sabes de sus cambios fisiológicos que van ellos teniendo en la medida que van creciendo y madurando? ¿Sabes? ¿Sabes las tentaciones que se le presentan a tus hijos, a tus ovejas? Si eres un buen pastor, entonces dice ahí Jesús, yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen. Yo he sabido de jóvenes que le tienen miedo a papá y a mamá y pasan por situaciones difíciles en su casa y no le tienen confianza a papá o a mamá. Y prefieren ir con el amigo de la escuela o de la high school y prefieren ir a pedirle algún consejo y resulta que el consejo que les da el amiguito ese, pues no es el mejor consejo. Tengan cuidado de eso, jóvenes. Tengan mucho cuidado. ¿A quién le piden consejo? Ve con tu papá. Oye papá, me siento de esta manera, aconséjame, ¿qué debo hacer? Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. En el mensaje a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 en la segunda parte, Dios le dijo a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recompensas, ¿sí? Recompensas para los que caminemos siendo fieles hasta el final. Escucha este principio, muy interesante. Estamos hablando de mayordomía. El primer punto que estamos tratando es Dios siempre comienza en lo poco, en lo poquito, ¿sí? Este principio dice así, la forma como tú estás administrando tu presente o lo que tienes en el presente determinará tu promoción o tu descalificación para un nivel mejor o un nivel mayor. Repito el principio, La forma como tú estés administrando lo que tienes en el presente determinará si Dios te promueve a otro nivel o te va a descalificar. No, este no me sirve. Ahí nos deja el Señor, ¿verdad? Pero es mejor administrar bien lo que el Señor pone en nuestras manos para que en ese sentido entonces el Señor nos pueda dar mayores responsabilidades en su reino, ¿sí? Te recuerdo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Así que la pregunta es, ¿cómo tú estás cuidando lo que hoy tienes? ¿Eres fiel aunque nadie te reconozca? ¿Sí? Aquí podemos aplicar para los hijos. No esperes, hijo o hija, que tu papá te diga, ayúdame a barrer o aspirar. No esperes a que te lo diga tu papá o tu mamá. No esperes a que papá o mamá te diga ordena el baño o arregla tu cama o arregla tus cajones. No esperes, hazlo. Porque eso
hablará de ti como un buen mayordomo de las responsabilidades que Dios te está dando en tu casa. ¿Estamos de acuerdo, Ethan? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Así que, atención, Dios siempre comienza con lo poco, ¿de acuerdo? Segundo punto, la fidelidad, escuchen, porque vamos avanzando. La fidelidad es el motor que activa la promoción de Dios. La fidelidad. ¿Qué significa esto? Que la fidelidad no solo trae la bendición de Dios, sino también genera autoridad espiritual. Vendrá autoridad espiritual. Y hay un ejemplo que nos ayuda a poder entender este segundo punto, un ejemplo en la Biblia, y lo encontramos nada más y nada menos que en Josué. Hay otros ejemplos, ¿sí? Pero el principio o el segundo punto es: la fidelidad es el motor que activa la promoción de Dios. Dios te va a promover a mayores responsabilidades. Ya dijimos, Dios empieza en lo poco. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho, te va a dar más responsabilidades. El ejemplo es entonces el de Josué. Josué fue fiel servidor de Moisés, y cuando yo estaba estudiando esta historia en esta etapa de Josué, a mí me sorprendió. Este hombre Josué fue servidor de Moisés por 40 años antes de ser su sucesor. Y déjame decirte una cosa, Josué empezó a servir a Moisés sin tener en la mente, yo voy a ser el sucesor de Moisés. No. Simplemente él estaba siendo fiel en lo poco. Vamos a ver cómo fue el desarrollo de su servicio durante esos 40 años. Y se dice fácil 40 años, se dice muy fácil. Vamos a hacer un recorrido en la línea del tiempo de la vida de Josué como servidor de Moisés. Primero vemos que Israel sale de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, y Josué, ahí en esa salida, Josué está apareciendo solamente como parte del pueblo, pero ahí todavía Josué no tiene ninguna responsabilidad. Las responsabilidades empiezan a surgir mucho más adelante. Pasaron un año, tal vez 2 años, pero ahí estaba Josué. Entonces de pronto, al cabo del tiempo, aparece Josué como comandante o como líder militar designado por Moisés en una guerra que se llevó contra los amalecitas. En Éxodo capítulo 17, versículo 8, dice lo siguiente. Éxodo 17, 8. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. ¿A quién atacaron? Al pueblo de Israel. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec, y mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Escuchen esto. Moisés le está dando una tarea a Josué y le dice: ve y escoge varones que salgan a pelear contra ti. A mí esta me parece una gran responsabilidad, porque había una guerra donde que el pueblo de Israel estaba librando, y Josué tenía que tener responsabilidad para escoger al personal idóneo, no a cualquiera, Tenía que escoger a hombres que lo ayudaran a pelear contra el ejército de Amalec. Versículo 10, miren la actitud de Josué. Versículo 10. Y Josué hizo lo que Moisés le ordenó. Yo no veo ahí a Josué que le dijo a Moisés: ¿por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a Caleb? ¿O por qué no mandas a cualquier otro? ¿Por qué a mí? No, dice ahí, Josué hizo lo que Moisés le ordenó. Y no solamente lo que le ordenó, escoger soldados, sino ir a pelear contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana, ¿sí? Y ya saben ustedes la historia. Estaba Moisés ahí
levantando la vara de Dios, sus manos alzadas, Aarón y Hur sosteniendo sus manos, mientras Moisés tenía las manos arriba, el pueblo de Israel prevalecía en la batalla, las bajaba, se cansaba Moisés y perdía la batalla, etcétera. Es historia que ya todos sabemos. Ahora, en estos textos que acabo yo de leer, yo veo dos cosas que fueron clave para que Moisés asignara la responsabilidad de general a Moisés. Primero, vio su capacidad de liderazgo. Y segundo, vio su fidelidad y su obediencia. ¿Quiere ser promovido a un lugar o a un nivel de mayor responsabilidad? Se requiere fidelidad y obediencia. ¿Sí o no? Más adelante encontramos a Josué siendo ya ahora un servidor muy cercano con Moisés. Dios le pide a Moisés que suba al monte Sinaí, historia que todos conocemos, porque es ahí donde Dios le daría la ley o los 10 mandamientos para que él los compartiera con el pueblo. Dice Éxodo 24:13, y se levantó Moisés ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con Aarón? Con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Ustedes saben cuántos días pasó Moisés en el monte de Dios? ¿Cuántos? 40 días y 40 noches. ¿Saben ustedes dónde estaba Josué esos 40 días y 40 noches? Esperando al pie de la montaña, esperando ahí a su líder, a Moisés. Y nosotros leemos así muy simple, 40 días, 40 noches, pero ¿comería algo, cenaría algo Josué mientras estaba esperando ahí durante esos 40 días y 40 noches? ¿Le daría frío? ¿Cómo la pasó esos 40 días y 40 noches? ¿Alcanzan a ver la fidelidad de Josué? Mientras el pueblo adoraba ya al becerro de oro que les construyó Aarón, Josué estaba al pie de la montaña fielmente esperando a Moisés. Dice Éxodo 33, esta es otra etapa, es otro episodio en el recorrido de la vida de Josué. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Este es un lenguaje figurado para que nosotros podamos entender, no es literal, ¿sí? Hablaba cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí donde estaba la presencia del Señor, donde descendía la presencia del Señor, ¿sí? Ahora, vemos aquí a Josué con Moisés en una relación más íntima de discipulado y de formación espiritual. Ahí en esa cercanía con Moisés. Pasó el tiempo y ahora Moisés envía a Josué junto con Caleb y más hombres a explorar la tierra de Canaán. Luego la historia dice que el pueblo de Israel se rebela porque ellos trajeron el reporte y dijeron, pues allá hay gigantes en la tierra de Canaán, pero no se preocupen, nosotros vamos a poder. Y el pueblo se puso rebelde, pero Josué y Caleb confiaron en la promesa que Dios les había dado acerca de esa tierra. Vemos una vez más en la vida de Josué su fidelidad en medio de un tiempo de presión y en medio de un tiempo de oposición del mismo pueblo de Israel. Ahí estaba la fidelidad. Luego Israel vaga por el desierto durante todos estos 40 años y Josué continúa ahí como asistente cercano de Moisés. ¿Y saben lo que estaba haciendo Josué? Estaba recibiendo formación del carácter en medio del desierto. Y esto nos ayuda a poder entender que en medio de nuestros tiempos de desierto, Dios está formando nuestro carácter. Por eso hay que darle gracias a Dios por los tiempos de desierto. Ahí en el desierto hay sufrimiento, ahí en el desierto falta la comida, ahí en el desierto hay calor, ahí en el desierto el desierto es símbolo de problemas, de situaciones difíciles, de escasez, etcétera. Pero es ahí en esos momentos donde Dios forma nuestro carácter. ¿De acuerdo? Finalmente,
Después de 40 años de formación, llega la designación pública como el sucesor de Moisés. Dios le ordena a Moisés, escucha, que imponga manos sobre Josué. Números 27, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Números 27:12 dice: cierto día el Señor le dijo a Moisés, escuchen, ¿quién le dijo? El Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. ¿A cuál tierra se refería? A la tierra de Canaán. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, tú vas a morir. ¿Sí? 14. Pues los dos se rebelaron contra mí, contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto con las aguas. Estas son las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, versículo 15. Entonces Moisés le dijo al Señor, ya Dios había determinado que Moisés iba a morir, como murió Aarón. Entonces Moisés le dijo al Señor, esta es la oración, una oración de petición del hombre más manso de la tierra. Así se refirió Dios de Moisés. Versículo 16. Oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Fíjense cómo es Dios. Dios, cuando estamos desanimados, Él nos da el aliento que necesitamos. Por eso hay que ir a su presencia. Por eso hay que estar con Él. Por eso hay que leer la Escritura, porque a través de la Escritura Él nos da el aliento que todos necesitamos. Luego sigue diciendo Moisés, por favor nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Yo quiero que noten que dice ahí, nombra a un nuevo hombre, no dice nombra a Josué. ¿Conocía Moisés a Josué? Sí. ¿Conocía el carácter Moisés de Josué? Sí lo conocía. ¿Conocía la fidelidad y la obediencia Moisés de Josué? Sí la conocía. Pero quien tenía que asignar la responsabilidad no era Moisés, era Dios. Moisés no le reprocha nada al Señor, tampoco le dice, Señor, todos estos 40 años te he servido, he aguantado este pueblo que es duro de servir y ahora tan simple me quitas y quieres poner a otro. No. Moisés no le reprochó nada a Dios, más bien acepta la voluntad perfecta de Dios. Cuando Dios te pida algo o cuando Dios te pida que hagas algo, acepta su voluntad, te va a ir bien. ¿Sí o no? Versículo 17. Está orando Moisés. Dice, dales a alguien que los guíe a donde quiera que vayan y que los conduzca en la batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. 18. Y el Señor le respondió, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu. Ahí espíritu es con mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. En quien está Dios lo sabía, Dios conocía el corazón de Josué, como conocía el corazón de Moisés, como conoce nuestro corazón. Dice, en quien está el Espíritu y pon tus manos sobre él. Ahora, yo voy a hacer aquí algunas preguntas para aprender de ellas. ¿Quién llamó y asignó la responsabilidad a Josué? ¿Moisés o Dios? Dios. Segunda pregunta. ¿Cuál era la forma de aprobar o confirmar a alguien a una responsabilidad mayor de autoridad ministerial? ¿Cuál era la forma? Ahí lo dice, a través de la imposición de las manos. Por eso Pablo, en las instrucciones ministeriales que le da a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, le dice palabras interesantes. Le dice, Timoteo, no impongas con ligereza tus manos, o no impongas las manos de nadie con ligereza. No impongas las manos a nadie con ligereza. Hay varios principios que Pablo nos deja ver en esta instrucción que le da a Timoteo. Primero, escuchen esto, no se debe asignar en el ministerio alguna tarea sin tener la confirmación de Dios. ¿Sí?
Porque ya lo dije al principio, las asignaciones mayores en el ministerio no se dan por simpatía, por dones, por parentesco, etcétera. No, las asignaciones las da Dios, y nosotros como pastores o como encargados de algún ministerio, tenemos que tener el discernimiento para poder entender que Dios está confirmando y Dios está asignando a alguien en una responsabilidad mayor. Acuérdense, nosotros somos administradores. Nosotros no tomamos las decisiones así nomás. Pues ahora tú, porque eres mi nieto, ahora a ti te voy a poner aquí, vas a hacer esto y vas a... No es así. Yo tengo que ir con Dios y preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad? Entonces, no se debe asignar a alguien una tarea sin tener la confirmación de Dios. Otro principio: no se debe asignar una responsabilidad a alguien sin que haya pasado por la prueba del carácter. ¿Es obediente? ¿Es enseñable? ¿Es disciplinado? ¿Es un desordenado? Etcétera. No se debe de poner a alguien en una asignación de responsabilidad sin antes haber pasado por la prueba del carácter. Y ya lo dije, el carácter se prueba en medio de los desiertos, entre otras maneras. Tampoco nosotros debemos de dejarnos llevar por la mera apariencia del don. ¡Ay, qué bonito canta! O qué tremendo toca la guitarra o el piano, la batería. No, cuidado con eso. ¿Sí? Estos son principios que Pablo le está enseñando a Timoteo con respecto a la imposición de manos, que son asignaciones para una responsabilidad mayor. Tampoco se puede asignar a alguien así al vapor. No, asignarle a alguien una responsabilidad ministerial de mayor nivel toma su tiempo. Y nosotros tenemos que discernir si la persona también tiene un buen nivel de madurez espiritual y que es capaz de sobrellevar esa responsabilidad. Todo esto son principios que, en otras palabras, Dios también le estaba diciendo a Moisés: pon tus manos sobre Josué, y en ese poner tus manos sobre Josué estarás desarrollando y aplicando estos principios. Josué ya había pasado la prueba del carácter, ¿sí? Por eso Dios le dijo a Moisés: preséntalo al sacerdote. Ahora, ¿Josué pasó por todos estos procesos, sí o no? Sí, pasó por todos ellos. Por lo tanto, entonces, ahora Dios le dice a Moisés: ahora, después de que ya impusiste tus manos sobre él, ve y preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Versículo 20: entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Todo este proceso de formación en la vida de Josué nos enseña un principio poderoso. Nadie debe, aunque sí puede, ¿verdad? Sí puede, pero no debe. Así, de acuerdo a lo que maneja aquí nuestro hermano. Nadie debe estar en un lugar de autoridad si no ha aprendido antes a estar fielmente bajo autoridad, que ya lo dije. Nadie debe de estar. Y este principio aplica para tu trabajo también. Si es que ya trabajas, joven, señorita o el adulto, aplica a tu trabajo. ¿Quieres estar en tu trabajo en un lugar de autoridad? Pues aprende a estar bajo autoridad y sé fiel ahí, ¿sí? En otras palabras, Dios nunca le dará más responsabilidad a quien le está pidiendo: dame más responsabilidad. Más bien, Dios le dará responsabilidad a quien Él sabe que está administrando bien lo que ya tiene, ¿sí? Así que hasta aquí hemos visto que Dios siempre comienza con lo poco, número uno. Número dos, dijimos que la fidelidad es el motor que activa la promoción de Dios, o, de acuerdo al mensaje, esa es la mayordomía que Dios va a honrar. Y número tres, el tercer punto es el peligro de menospreciar lo pequeño. ¿Qué significa esto?
Que muchos no cumplen con los propósitos que Dios tiene para ellos porque no se valora lo pequeño. Por ejemplo, nadie puede llegar hasta esta plataforma así. Bueno, a lo mejor sí puede, pero la forma correcta de llegar a esta plataforma es dar un paso, dos, y llegar hasta aquí, ¿verdad? O nadie puede llegar a la cima de una montaña sin escalar el proceso que requiere subir a toda esa montaña, ¿verdad? No se puede de un solo paso, ¿sí? La Biblia nos deja ver que Saúl empezó con humildad, pero su orgullo lo llevó a descuidar una parte muy importante en su vida, que era obediencia. David en cambio fue fiel en lo pequeño, ya lo vimos su ejemplo, y Dios no tuvo ningún problema en promoverlo como el segundo rey de Israel. ¿Se fijan? Sí. Hay un texto en la Biblia que nos explica este punto también. En Zacarías 4:10, en una versión resumida, encontramos una pregunta para quienes menosprecian lo pequeño. Dice así la pregunta. Zacarías 4:10, repito, es una versión resumida. Y ese texto se resume en esta pregunta: ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Bueno, ¿qué estaba sucediendo? El contexto nos dice que el profeta Zacarías habla de parte de Dios al pueblo después de que el pueblo de Israel regresa de su exilio en Babilonia. Ellos estaban reconstruyendo el templo de Jerusalén, pero el nuevo templo parecía más pequeño o menos impresionante que el que construyó Salomón. Esto llevó a muchos sacerdotes y levitas, dirigentes del pueblo de Israel, los que se supone que eran los espirituales. Esto llevó a estos sacerdotes y levitas a menospreciar y a subestimar los comienzos pequeños. Dice la Biblia en Esdras 3:12, en este mismo contexto, Esdras 3:12. Dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos, que habían visto la casa primera, que fue la de Salomón, viendo que estaban echando los cimientos de esta nueva casa, empezaron a llorar en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Aquí yo veo dos actitudes diferentes. Una, el llanto en alta voz, y dos, grandes gritos de alegría. No tiene nada de malo cuando alguien llora. Todos quizá en alguna ocasión hemos llorado. Lo malo es cuando lloramos de amargura por menospreciar lo pequeño, que también es considerado como parte del plan de Dios. ¿Sí? Escucha esto que voy a mencionar. Todo gran propósito de Dios comienza con algo pequeño. Lo que hoy muchos les pudiese parecer insignificante puede ser de mucha bendición para el futuro. Por eso hay que ministrar a nuestros jóvenes. Por eso hay que alentar a nuestros jóvenes. Por eso hay que cuidar a nuestros jóvenes. Y ustedes jóvenes, déjense cuidar. Déjense aconsejar también. Porque tu vida el día de mañana, si tú cumples con los propósitos de Dios, tu vida el día de mañana puede ser de gran bendición para el reino de Dios. ¿Sí? Lo que a muchos les puede parecer insignificante puede ser de mucha bendición para el futuro. Dios se goza al ver los progresos en una persona, aunque estos progresos sean pequeños, poco a poco. Si ya descubriste que tu hijo joven, adolescente, está orando, que ya nació de nuevo, gloria a Dios, qué bueno. Está en un proceso que el día de mañana ese proceso lo va a llevar a responsabilidades mayores. Quiero concluir el mensaje con una palabra profética que se cumplió en la antigüedad para el pueblo de Israel, pero que si tú y yo la creemos en el día de hoy, se puede cumplir para nosotros hoy. Ageo capítulo 2, versículo 1. Acuérdense, es una palabra profética. La palabra profética, primero, debe de estar sustentada en la palabra de Dios. Debe de ser bíblica. Segundo, debe de ser una palabra que nos anime, que nos exhorte, que nos amoneste, ¿sí? Pero que esté ligada al corazón de Dios. Esta fue una palabra profética que se cumplió en la antigüedad para el pueblo de Israel, repito, pero se puede cumplir para nosotros en el día de hoy. Ageo 2:11. ¿Estamos ahí? Estamos casi terminando, ¿sí?
Ageo 2:1, perdón. Dice, entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Versículo 2. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Este no es el Josué sucesor de Moisés, este es otro. El sumo sacerdote y el remanente del pueblo de Dios ahí en la tierra. 3. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? Refiriéndose al templo de Salomón. ¿Cómo se compara este con el otro? No se parece en nada. Acuérdense, esto fue lo que entró en la contradicción de sacerdotes y levitas. Este templo está más chiquito. Y el de Salomón era más grande y había un esplendor impresionante. ¿Qué era lo que le daba esplendor al templo de Salomón? Era la estructura y todo cómo se construyó con oro, con plata, con la mejor madera. ¿Era eso lo que le daba el esplendor al templo de Dios o la presencia de Dios? La presencia de Dios. Sin embargo, aquí están menospreciando lo pequeño. ¿Sí? Entonces dice, versículo 4, sin embargo, ahora el Señor dice, primero se dirige a los líderes. Zorobabel, acuérdense, él era el gobernador, sé fuerte. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ahora se dirige al pueblo, escuchen esto, pueblo, ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Voy a repetirlo nuevamente y tú vas a responder. Los que ustedes quedan en la tierra, ¿qué van a hacer? Sean fuertes. Hay que ser fuertes. Esta fuerza se refiere a una fuerza espiritual, principalmente, ¿sí? Para honrar a Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para reconocer a Dios en todo, para ser fieles a Dios. Sé fiel hasta la muerte, dice el mensaje de Esmirna, y dice el Señor, yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Esa fuerza, repito, es una fuerza espiritual que nos debe de impulsar no al desánimo, sino a la diligencia. Escucha lo que sigue diciendo el Señor. Así que ahora, manos a la obra, predica el evangelio. Manos a la obra. Escucha lo que dice a continuación. Dice el Señor, porque yo estoy con ustedes. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, versículo 5, mi espíritu permanece entre ustedes, así como yo lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar todas las naciones haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Escucha lo que dice, llenaré este lugar de la gloria del Señor de los ejércitos, porque la plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. ¿Puedes creer esta palabra, sí o no? ¿Sí? Dale el aplauso de alabanza al Señor. Ahora escucha lo que sigue diciendo el Señor para todos aquellos que menosprecian lo pequeño. Dice el Señor, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos, he hablado. Firma el Señor, traerá paz a tu corazón. Así que siempre que Dios inicia con lo poco, la fidelidad de nosotros nos ayuda a cumplir los propósitos de Dios. Esa es la mayordomía que Dios honra. Por lo tanto, no menospreciemos los inicios en lo poco, ¿sí? Más bien, apliquémoslo a nuestra vida, esforcémonos para que en todo sea Dios tremendamente glorificado. Amén. ¿Entendió el mensaje? Vamos pues a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé de su fuerza cada día, que cada día podamos mantener bien claro en nuestro corazón la fidelidad que debemos tener para que en ese sentido entonces el Señor honre la mayordomía o la administración que estamos haciendo. Póngase de pie un momento, levante sus manos al Señor.
Y el desafío que quiero poner en tu corazón para esta semana es: sé fiel con tu tiempo en esta semana, los próximos días. Sé fiel en tu servicio a Dios. Sé fiel en tus finanzas con Dios. Sé fiel en tus relaciones con Dios, porque dice el Señor: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Cierra tus ojos ahí. Dale gracias al Señor, joven, señorita que estás aquí, y dile: Señor, quiero ser fiel en lo poco, reconociendo que esta es la mayordomía que tú vas a honrar. Perdónanos, Señor, si no hemos sido fieles en lo poco, Señor. Pero hoy tú nos has hablado claramente a través del ejemplo de David, a través del ejemplo de Josué. Y Señor, si somos fieles en lo poco, tú nos pondrás en mayores responsabilidades. Y como aquellos siervos que multiplicaron los dones, al que le dio 5 los multiplicó en otros 5, al que le dio 2 lo multiplicó en 2 más, pero al que le dio 1 le dijo: siervo malo y negligente. Señor, queremos escuchar esa frase que nos impulsa a ser fieles. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor. Un día tú nos llamarás a rendirte cuentas, Señor. Queremos rendirte buenas cuentas como buenos administradores de lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, danos sabiduría, Señor. Oramos por nuestros jóvenes que están aquí presentes. Si tienes a un joven ahí presente, ora por él, bendícelo. Si son tus hijos, ora por ellos. Si es tu esposa, bendícela ahí. Vamos a orar. Pon tu mano sobre alguien que tienes ahí junto a ti. Al poner tus manos, tú estás orando que la gracia de Dios descienda sobre su vida. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder. Tú nos has dado, Señor, dones, talentos, responsabilidades, habilidades. Queremos ser buenos mayordomos de lo que tú has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús, nada es nuestro, Señor. Nosotros solamente somos administradores, Señor. Eso nos queda muy bien claro. Guarda a mi hermano, guarda a mi hermana que tengo junto a mí. Yo lo bendigo, Señor. Cuídalo del pecado, cuídalo del peligro, de la maldad de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús levantamos un cerco de protección alrededor de la vida de nuestros jóvenes, Señor. No permita, Señor, que el mundo los pueda atraer, Señor. Señor, guárdalos del mal. No te pedimos que los quites del mundo como tú oraste por tus discípulos, sino que los guardes del mal, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos jóvenes como David, como Josué, como Daniel. Jóvenes que te amaron incondicionalmente, Señor. Jóvenes que fueron fieles a ti, Señor, en todo. Fueron leales. Danos esa clase de jóvenes en esta casa, Señor. Que sean jóvenes, señoritas, que te puedan glorificar y que te puedan honrar en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Si alguno de nuestros jóvenes no ha nacido de nuevo, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, llévalos a esa experiencia, Señor. En el nombre de Jesús, llévalos a esa experiencia del nuevo nacimiento, Señor, para que ellos puedan ser fieles siervos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Sigue orando ahí en tu lugar, sigue orando. Vamos a adorar al Señor un momento. Queremos darte nuestro corazón, Señor, porque tú nos lo has dado todo. ¿Qué te puedo dar a ti, Señor?
respuesta a lo que haces por mí. ¿Qué te puedo dar a ti, Señor, por tu gran amor? ¿Qué podría ofrecer en respuesta a lo que haces por mí? Recibe mi canción, Señor, y mis manos alzadas, mis acciones de gracia. También te doy mi corazón y mi vida entera. Haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí tu voluntad. Haz en mí lo que tú quieras, ¿Qué te puedo dar a ti, Señor, por tu gran amor? ¿Qué podría ofrecer en respuesta a lo que haces por mí? ¿Qué te puedo dar a ti, Señor, por tu gran amor? ¿Qué podría ofrecer en respuesta a lo que haces por mí? Recibe mi canción, Señor, y mis manos alzadas, mis acciones de gracia. También te doy mi corazón y mi vida entera. Haz en mí lo que quieras. Recibe mi canción, Señor, y mis manos alzadas, mis acciones de gracia. También te doy mi corazón y mi vida entera. Haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí tu voluntad, Señor, lo que tú quieras.
mí lo que quieras. Recibe mi canción, Señor, y mis manos alzadas. Yo te doy gracias, Señor. También te doy mi corazón y mi vida entera. Haz en mí lo que quieras, Señor. Sí, Señor. Haz en mí lo que tú quieras hacer, Señor. Mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, Señor, y tú puedes hacer con nosotros lo que tú quieras hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Dale gracias al Señor. Dile, gracias, Señor, por tu palabra. Y recibe este aplauso de alabanza que es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, mis hermanos, y en la semana seamos buenos mayordomos o fieles mayordomos del Señor. ¿De acuerdo? Despídanse unos a otros. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Dios de proezas, Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.